que he titulado En busca de un milagro. Y quise buscar la definición de lo que significa la palabra milagros. Cuando pensamos en milagros, pues de pronto lo relacionamos con salud, con dinero, como que es el milagro que siempre estamos esperando que suceda algo. Pero seguramente hay múltiples situaciones que requieren de una intervención divina, del poder de Dios. Son aquellas cosas o esas circunstancias que van más allá de nuestras fuerzas humanas, de nuestro intelecto. Son esas cosas que no las podemos de pronto solucionar humanamente, que se nos salen de las manos y necesitamos de esos milagros. Cuando ya definitivamente no vemos que pase nada, es cuando decimos necesitamos un milagro. Entonces, cuando pensamos en milagros, uno de los milagros más grandes que he visto es la transformación de una persona. Eso lo pudimos experimentar en el día de ayer en el encuentro. Para mí el mayor milagro que yo he recibido muchos, fue el día en que pude transformar mi corazón y llegar a los pies de Jesús. Más allá de recibir de pronto una terapia, un consejo de un psicólogo, de una persona que nos puede ayudar, como humanos siempre vamos a tener un límite. Pero necesitamos solucionar esa situación. Y es maravilloso observar cuando Dios entra en el corazón del ser humano y comienza ese proceso de transformación. Yo ayer vi unas caras en la mañana cuando saludamos y al final del día vi unas caras totalmente cambiadas, transformadas. Personas llenas del gozo de Dios, otras que no podían hablar de lo que el Espíritu Santo había hecho dentro de ellos. Cuando experimentamos ese tipo de milagros, ¿saben qué pasa? Nuestra vida va a empezar a recibir milagros en todas las áreas. Porque el mejor milagro es cuando llegamos a los pies de Jesús. Y cuando Él entra y empieza a escarbarnos allá todo nuestro pasado y a sanar ese niño interior, como algunos lo decían. Y podemos ser libres. Y podemos ver la vida de una manera diferente. Podemos encontrarnos con ese papá Dios, lo podemos ver como nuestro papá, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, y podemos experimentar el gozo cuando comenzamos ahora la alabanza. Antes de comenzar la alabanza, había gozo en las personas. Eso es lo que ya empieza a pasar en nuestras vidas. Esos milagros vienen después de que sanamos nuestro corazón. Dios primero sanó mi corazón, fue el primer milagro, y después el Señor me devolvió mi hogar, porque necesitaba primero ese milagro de cambiar, de dejar atrás ese pasado, de dejar a un lado la parte oscura de mi vida. Y en la Biblia encontramos la historia que a mí me parece apasionante, fascinante, de una mujer que cuando conoció a Jesús supo que necesitaba un milagro, porque esta mujer estaba cansada. Ella había entregado su cuerpo a diferentes hombres buscando ese amor, buscando aceptación, y quizás había sido golpeada por tal vez la crudeza de su realidad, y esto le había dejado, digamos, sin sueños, sin expectativas, sin un futuro, sin un propósito. Y podemos encontrar personas así, sin sueños, sin propósitos, todo el mundo lo rechaza, hasta que de pronto Jesús se acerca a su vida con un milagro y produjo en ella un cambio. De un momento a otro, esta mujer fue transformada. Ahora, ¿pero qué hizo esa mujer para merecer o para aceptar la atención o llamar la atención de Jesús? Ella creyó que quien le hablaba era ese Dios, ese Jesús de quien le habían hablado, era ese poderoso que le podía dar una oportunidad para cambiar la historia. Y hoy es el tiempo en que nosotros vamos a pedirle a Dios
que venga ese milagro para que cambiemos la historia de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestras generaciones. Si recordamos, esta mujer, su final fue una de las mujeres que estableció el reino de Dios. Fue una de las mujeres que estuvo a los pies de Jesús. Fue una de las mujeres testigas que quedó plasmada en este libro, su historia. Ahora vamos a recordar un poco de esa historia que me parece fascinante. Recordemos que Jesús iba a Galilea, pero acordémonos que ellos no tenían mucha amistad con los samaritanos y tenía que pasar justo por Samaria. Y de golpe él se sienta junto a un pozo, que ese fue el pozo que había construido en la época de Jacob. Dice la palabra en Juan 4, del 7 al 29, ahí empieza el relato. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Eso nos puede pasar. Pero si yo soy una persona indigna, pues soy una pecadora, yo no merezco tener un trato contigo. Yo merezco es como el castigo y nos podemos condenar. Pero mire tan hermoso nuestro Señor Jesús, que en el versículo 10 le responde: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una gota, ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? En el versículo 13 Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo le doy nunca tendrán sed jamás. Y ayer lo pudimos experimentar. Al final del encuentro vinieron esos ríos de agua viva a través de nuestro Señor Jesucristo. Y algo pasó en nuestro interior. Vino un cambio en nuestro corazón, una transformación. Cuando somos bautizados, viene ese poder. Lo que hizo el Señor Jesucristo allá, nos dio esa agua de vida, que es vida en nosotros. Esa agua que viene a transformarnos. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme entonces de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoramos nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer. Me parece espectacular lo que le dice. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. El Señor vino y le predicó a esta mujer. Vino en persona a hablarle de la verdad. Y la mujer le dice más adelante, sé que el Mesías está por venir, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en este momento volvieron los discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó el cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver
a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Esta mujer necesitaba un milagro. Y el agua, el Señor lo pone ahí como un ejemplo de vida, de purificación. Ella necesitaba ese milagro porque estaba cansada de llevar una vida llena de desorden, de placeres mundanos. Ella había tomado malas decisiones en su vida, lo que le había llevado a tener, ¿qué? 5 maridos. Esta nunca estuvo satisfecha, ninguno le iba a satisfacer su vida, ¿verdad que no? Por esta razón el Señor Jesucristo quería enseñarle a ella el paralelo que tienen las cosas físicas y las cosas espirituales, mostrándole de alguna manera que Dios es la única fuente de agua que sacia nuestra vida. Ella tenía sed de Dios, así como nosotros. Todos los días tenemos esa sed de Dios. Y la verdad es que no viene a juzgar a la mujer, ni viene a menospreciarla por sus pecados. Él sabía la necesidad que ella tenía, pero era una necesidad que espiritual. Y eso fue el mayor milagro en la vida. Ella fue ¿qué? Transformada. Porque al final de todo, ella reconoció que necesitaba un cambio. Y fue usada grandemente por el Señor y estuvo cerca a su corazón, la mujer samaritana. Mire, cuando nuestras vidas son transformadas, ese pasado, ayer lo decíamos, es nuestra carta de presentación para poder entender a otros lo que vivimos. Y seguramente vamos a recibir rechazo de algunos, pero mírela, ahí va la samaritana, esa pecadora. Pero recordemos que el Señor nos transforma y ese pasado Dios lo usa para bendecir, para poder llevar esa presentación a otros. La pregunta que hoy nos hacemos, ¿tenemos sed? ¿Cuál es ese milagro que hoy estás esperando? ¿Cuál es ese milagro? Y hay varias maneras en las cuales Dios quiere bendecirnos. Yo quiero hablar desde unos puntos que nos ayudarían a entrar al corazón de Dios para recibir esos milagros. Lo primero es que los milagros pequeños te ayudan a ir por un milagro grande. ¿Cierto que sí? Todos necesitamos un milagro, todos. Tal vez un milagro grande o tal vez uno pequeño, pero pienso que si aquí les preguntara a ustedes, todos estamos necesitando un milagro. Y yo quiero que piensen por un minuto, ¿cuáles son los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y cuáles son esos milagros que hoy estás anhelando y necesitando? Incluye ahí a los niños. Piensen, ¿cuál es ese milagro? Yo necesito esto. ¿Cuál es ese milagro que estás necesitando? Y se lo vas a entregar ahí al Señor. Señor, aquí está este milagro. Todos necesitamos un milagro. Yo le estaba pidiendo al Señor un milagro. Y esta semana me lo cumplió. Estamos felices. Dios hace los milagros cuando menos lo esperamos. Y fue sorpresa. Ustedes conocen que nuestro hijo menor se fue hace 4 años para Australia. Y él estudió gastronomía y es un chef muy bueno allí en Australia. Y venía llorándole, Señor, qué rico que en este mes poder ver abrazar a mi hijo. Y yo todos los días le oraba a Dios, a ese milagro de poderlo sentir. 4 años es duro, es difícil, pero el sábado el Señor hizo ese milagro. Entonces, ¿cuáles son esos milagros que estás esperando? Porque el Señor dice en Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo? Dice, preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Todo es posible. Y en Lucas, nos repite el Señor, Lucas 18:27, Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Ahora, quizás para aumentar nuestra fe, podemos empezar a creer en un pequeño milagro. Por ejemplo, vamos a poner en práctica, a desarrollar esa fe desde las pequeñas cosas, porque cuando somos fieles en lo poco, Dios nos da lo grande. Por ejemplo, vamos a decir, Señor,
ese milagro, esta noche cuando yo vaya a descansar, que pueda dormir en paz, que pueda dormir 7, 8 horas tranquilo, que nada me robe el sueño, para mí ya eso es un milagro pequeño, ¿verdad? Porque muchas personas no pueden dormir. Si sabían que muchas personas por las preocupaciones, por tanto estrés de su trabajo, tantas necesidades, por sus afanes, no pueden dormir. Ya para mí eso es un pequeño milagro. O despertarnos en la mañana y sentirnos diferentes como hoy quizás. Para algunos, ayer alguien decía, yo no sentía a Dios, yo sentía morirme, quería era morirme. Quizás esa persona ahí se levantó y dijo, uy, me pude levantar en paz, en gozo, siento algo en mi corazón. Ya nos sentimos un milagro cuando respiramos. Un milagro después de 2 años de pandemia, de estar vivos. Para mí ese es un milagro. ¿Cierto que sí? Esos pequeños milagros nos ayudan a ir por un gran milagro. Cuando creemos, Dios comienza a obrar en nosotros. Confiemos en Él, como dice su palabra. ¿Y el qué? Y Él hará. Pensemos en esos pequeños milagros que Dios nos regala a lo largo de nuestra vida. Mire, yo soy de los que me disfruto en el lugar donde vivo. Yo veo esas plantas, esas flores, esas palmeras, esas matas de mango hermosísimas. Y yo siento su fragancia, su belleza, admiro eso. Yo digo, wow, Señor, tú te fajaste con cada arbolito, cada plantita. Cómo el Señor nos proporciona el alimento a través de un árbol, o no, o de un tubérculo. Nos da la yuca, la papa, si arrancamos de la tierra cosas. Esos son milagros y a veces nos acostumbramos tanto que lo tenemos todo. Pero para mí hoy es un milagro cuando abro la llave y cae agua por montón. Mire, dicen que el agua va a ser el oro, el tesoro en unos años. Y yo cada vez que me baño, Dios, gracias por esta agua tan deliciosa. Cuando abro la llave y lavo la loza, digo, Señor, gracias porque tenemos agua. Démosle a Dios gracias, gracias. Aunque nos duelan las piernas cuando caminamos, démosle a Dios gracias porque hay gente que no puede caminar, ¿verdad? O cuando estamos cansados, démosle a Dios gracias porque hay muchos que de pronto están en una cama, desafortunadamente. Cuando nos sentemos a comer un plato, démosle siempre las gracias a Dios y acostumbremos a nuestros hijos cada vez que nos sentemos a almorzar o a tomar una cena por los alimentos, porque hay mucha gente que quizás se acuestan sin un plato de comida. Esos son los pequeños milagros que no nos podemos acostumbrar. Yo todos los días le doy a Dios gracias por cada detalle. Cuando yo miro al cielo, dice la palabra de Dios que cuando miramos a los montes, yo digo, ¿dónde vendrá mi socorro? Digo, wow, Señor, mi socorro viene del Dios quien creó los cielos y la tierra. Y yo empiezo a creer en los milagros, porque Él ha hecho muchos milagros en mi vida. Pero yo cada cosita, cada detalle, lo disfruto en el día a día. Por eso debemos tener, si tal vez no ha llegado ese milagro, paciencia y fe, confiar en Él. Él sabe lo que necesitamos, porque Él es nuestro papá. Uno como padre sabe lo que necesitan nuestros hijos y si nos lo piden con insistencia, Él nos lo va a dar. Él quiere lo mejor para sus hijos. Ahora, no nos olvidemos de dar gracias por todo lo que tenemos. Démosle gracias a Dios por cada cosita que nos ha regalado, sea grande o sea poca. No podemos compararnos, ¿por qué Dios me dio a mí esto tan poquito y a este otro? No, démosle a Dios gracias por esto. Y si yo soy fiel y cuido eso poquito, eso pequeño, tenga la plena certeza de que Dios va a hacer un milagro. Y voy a orar por, si quizás tengo una casa chiquita, voy a orar por ese milagro de esa casa que he soñado. Dibújela en su mente, plásmela en una hoja y pídasela con fe. Señor, yo cuido y limpie, ponga linda, hermosa esa casa pequeña. Mire mi Sandrita, cierto que sí, así hace el Señor. Eso es lo que Él hace. Cuando yo hermoseo ese carrito, ese Tiesto que tengo ahí, modelo 75, no mentiras, eso ya no lo dejan circular. Pero si yo soy fiel con ese carrito, esa moto, esa bicicleta, seguramente que Dios va a hacer ese milagro con ese vehículo que estoy soñando. Seamos fieles en lo poco.
Dice la palabra en Primera Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y en la Biblia encontramos los grandes milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, y hay muchos, y todos quedaron plasmados en la Biblia, pero hay unos que yo quisiera mencionarles que me llaman la atención, como las bodas de Canaán. ¿Recuerdan las bodas de Canaán, que el Señor allí multiplicó el vino, la pesca milagrosa, Jesús sana al leproso, levanta al paralítico de Betesda, esos endemoniados el Señor los hace libre? Entonces ahí hubo liberación. Jesús, ¿qué hizo? Calmó la tempestad. Es decir, que el Señor también hizo milagros en temas de naturaleza, resucitó a muertos como a Lázaro, sanó a ciegos, sanó, recuerdan, al criado del centurión, para que esas autoridades creyeran en él, a la mujer encorvada, a la mujer del flujo. El Señor hizo tantos milagros que sanó hasta la suegra de Pedro. Imagínense eso. Ustedes saben que él sanó a la suegra de Pedro, por eso el Pedro lo amaba tanto. Sí quería a su suegra. Entonces Jesús no solo tenía el poder para hacer esos milagros, ¿saben qué? También para transmitírnoslos a ustedes y a nosotros. El Señor hacía los milagros, pero quería que nosotros también pudiéramos replicarlo. Y eso está en Juan 14, del 12 al 14. Dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aunque mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame en cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Así que el Señor Jesucristo prometió que todo el que creyera en Él haría ¿qué? Grandes milagros. Recibiría respuesta a sus oraciones. Esto es posible porque Él nos dejó ¿a quién? El que hablamos ayer al final del encuentro, al Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, recuerdan los del encuentro, tenemos que el poder en nuestras manos para sanar enfermos. Tenemos el poder de lo alto para desarrollar esa fe y ver los milagros. También dice la palabra en Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo dice que podemos pedir cualquier cosa, debemos que recordar que todo lo que pidamos debe ser, yo lo prediqué creo que fue hace 8 días, de acuerdo, conforme a su voluntad. Pidámoslo, Señor, pero ¿me conviene? ¿Me conviene? Pidámosle conforme a su voluntad y Él va a hacer su milagro. Así que si tenemos claro que el Señor nos transmite ese poder a nosotros, ¿vamos a qué? A ejercerlo. Si yo estoy convencido de que Dios transmitió ese poder, ¿qué tengo que hacer? Pues empezarlo a desarrollar. Empecémoslo a hacer desde cosas pequeñas y vamos a ver el resultado. Vamos a ver esta semana. Vamos a desarrollar esa fe y a pedirle al Señor ese milagro que cada uno está necesitando esa semana. Lo vamos a desarrollar, Señor, tu palabra lo dice, y lo vamos a creer, y lo vamos a escribir, y lo vamos a seguir soñando. No dejemos de soñarlo. Ahora, otra cosa importante para ver los milagros está en el segundo punto. Es que tenemos que ponerle nombre. Pongámosle nombre al milagro. En Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ponerle nombre al milagro es ser muy puntuales. Dios todo lo sabe y aún antes de que nosotros lo hablemos, Él conoce ya que nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros somos específicos, Él ve nuestra medida de ¿qué? De fe. Si queremos un cambio, no es suficiente con decir: Señor, quiero un cambio.
porque pues esto es muy general. ¿Un cambio de qué? ¿Cierto? Yo cambio en mi vida, yo quiero ser una persona transformada, yo quiero, Señor, que tú desarrolles en mí esos dones que tengo, yo quiero ponerlos a tu servicio, yo quiero, Señor, si queremos pedirle un automóvil, sí, Señor, yo quiero un carro, pero hay muchos carros. Yo quiero una camioneta de este color rojo, Señor, que me apasione. Ojalá fuera una Chevrolet, que tuviera automática, que yo pudiera pagarle los impuestos, que le pudiera pagar el seguro obligatorio, que yo tenga todos los recursos. Ser específico, pongámosle ¿qué? Nombre. De lo contrario, tal vez no recibimos porque seguramente no sabemos pedir. Debemos ser concretos. ¿Qué es lo que soñamos? Y pidamos al Señor en grande. Él quiere que le pidamos cosas grandes. Sueñe con esa casa, esa universidad para tu hijo, esa universidad. Señor, a mí me gustaría que mi hijo estudiara en esta universidad. Yo sueño con este negocio. ¿Qué negocio? Mire, si nosotros no soñamos, si no lo plasmamos, si no lo declaramos, lo decretamos, si no creemos, no va a ser fácil. El pedir un milagro significa que nosotros nos atrevemos a esperar en Dios y a creer que ese milagro sí va a llegar. Pero si yo empiezo a dudar, yo creo en esto, es que en tantos años que llevo esperando, estoy cansado de orar por lo mismo y nada, no pasa nada, ya estoy perdiendo la fe, mi fe se está estancando. Cuando yo pido un milagro, ¿saben lo que significa esto? Que estoy reconociendo que dependo de Dios para todas las cosas y que soy agradecido. Porque estoy esperando es un milagro del cielo, no en mis fuerzas. Ese es el milagro que tenemos que darle la gloria a Él. En Marcos 10:27 dice que Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios, con Dios todo es posible. Dios sabe que a veces las dificultades, los problemas diarios son fuertes, que nuestra fe, ojo, escúcheme en esto, nuestra fe se puede apagar cuando no vemos resultado de los milagros. Pero la palabra de Dios que dice que yo lo puedo volver a hacer, dice el Señor. Así que si ninguno o quizás alguno nunca ha recibido un milagro, o quizás ya está experimentando la posibilidad de tenerlo, Dios, quiero decirle, es especialista en milagros. Todos podemos experimentar un milagro, pero ¿qué se requiere? Fe, creer. Todos tenemos la fe, tal vez unos más que otros, pero todos tenemos una medida de fe y eso es suficiente. Yo recuerdo a una ovejita que ella era una persona muy humilde. Ellos vivían de hacer arepas y se paraba frente a un colegio y vendía sus arepitas allá a los alumnos. Pero era una mujer de fe y cuando teníamos grupo en la casa, ella tenía que tomar un bus para desplazarse y a veces no tenía dinero. Decía: Señor, tú sabes que yo voy a ir a mi grupo, yo no me lo puedo perder, no tengo el dinero, pero yo estoy segura. Y se bañaba y se arreglaba. Y Señor, tú me vas a mandar vas a hacer ese milagro y me vas a dar el dinero. Dice: yo salía y pasaba por ahí, de pronto, me encontraba un billetico de 5,000. Ay, Señor, gracias, me enviaste el dinero para él. Y ella se alistaba. Y ella un día dijo: yo estoy orando por un milagro. Dios, yo le estoy orando por una cafetería grande, una cafetería cerca de la iglesia, una cafetería, porque ese ha sido mi sueño. Y yo sé que yo ya, en mi corazón, siento que Dios ya me dijo que me iba a dar ese milagro. Y muchos decían por ahí: ay, pobrecita esta viejita, mire lo que está pidiendo. Ay, no, pero que se baje ese bus. Porque uno decía: pero esta pobre, como que de dónde ella te necesitaba mucha plata para una cafetería de ese tamaño que ella quería. Y ustedes no me lo van a creer, mire, esa señora un día la llama a alguien y le dice: véngase para acá, Dios puso en mi corazón
porque estamos cansados con mi esposo ya de manejar esta cafetería. Queremos que usted maneje esta cafetería de aquí en adelante. Tómela, no tiene que darnos un peso. Ustedes de aquí sacan para el arriendo y de aquí sacan para sus utilidades. Y era la cafetería que había soñado. Esa señora pasó de ganarse 20 pesitos vendiendo sus arepas a ganarse millones. Y Dios le dijo: Señor, tú me trajiste aquí, pero yo vivo en el sur lejísimos. Yo necesito vivir cerca porque aquí esto hay que abrirlo temprano. Y Dios le dio tremendo apartamento a 2 cuadras. Y hoy en día, María se llama esta mujer, mi esposa es testiga. María está embilletada. Sus hijos salieron adelante, les pudo pagar una carrera. Es una mujer de fe. Crean. Yo recuerdo que cuando nuestro hijo menor, que está aquí con nosotros visitándonos, que ese fue el milagro de esta semana, que estamos felices, no nos cambiamos por nada. Cuando él quería irse para Australia, mi esposa, le dijo, y pues nosotros dijimos: ir a un país de eso se requiere dinero. Y mi esposa dijo: mi amor, pues ese es tu sueño, vamos a orar por ese milagro. Y Dios hará un milagro porque es mucho dinero que se necesita. Y dijo: sí, mamá, y mi esposa dijo: bueno, vamos a orar, vamos a poner ese sueño de nuestro hijo en manos de Dios. Y de un momento a otro el Señor hizo un milagro sobrenatural para reunir ese dinero. No sabemos cómo. Él resultó en Australia, en poco tiempo consiguió trabajo. Y ayer cuando hablaba con él me decía: el papá al comienzo fue muy duro, ustedes no saben, pero yo me quería devolver, porque cuando uno llega a otro país extraña su casa, su familia, su comida, es durísimo. Pero yo sabía que tenía que salir aquí adelante y que mostrarles a ustedes que yo podía. Y ustedes oraron mucho por este milagro. Y yo no podía defraudarlos, así que yo seguía adelante. Eso yo lloraba todos los días y él no sabe que nosotros lloramos más que él. Pero el Señor es especialista en hacer esos milagros. No van a echar a perder. El enemigo va a venir a hablarnos, a decirnos: no, eso es para otros. Eso no es para usted. Pero mire lo que dice el Señor tan lindo en Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Es necesario entender algo, y es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, Él no cambia. ¿Cómo recibimos ese milagro hoy? Solamente es creer. La única manera de comprobar que Dios es poderoso es cuando necesitamos un milagro. Vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro. Recuerda eso, que Dios es especialista en hacer milagros. No te vayas a ir con la duda hoy. Por eso te invito a que cerremos los ojos y vamos a orar.